saludo a todas las personas que están viendo este video. Este es el primero de una serie de videos que se desarrollaron como recurso educativo digital para la maestría en Ingeniería e Ingeniería Ambiental. Y en este primer video vamos a acercarnos a los conceptos básicos sobre búsquedas bibliográficas como apoyo a los trabajos finales de maestría. La búsqueda bibliográfica es una base importantísima para cualquier tipo de trabajo, bien sea trabajo de investigación o bien sea un trabajo de profundización. Entonces en este video vamos a abordar las bases conceptuales sobre las búsquedas bibliográficas para después desarrollar ejemplos en los videos 2 y 3. En este video pues vamos a abordar inicialmente algunas definiciones, vamos a mostrar qué bases de datos hay y subsecuentemente vamos a desarrollar el tema en forma sistemática. Este video es un recurso educativo digital que apoya la asignatura del Seminario 2 de la Maestría en Ingeniería e Ingeniería Ambiental con el fin de dar herramientas a los estudiantes para el desarrollo de sus trabajos finales de maestría, sobre todo en lo relevante a la búsqueda bibliográfica de información. La agenda y contenido de este video parten inicialmente sobre la definición de búsquedas bibliográficas, explicando qué son, para qué sirven y cuál es el propósito de una búsqueda bibliográfica. Igualmente, se va a resaltar lo que son los pasos y los elementos principales. Sabemos que las búsquedas bibliográficas se componen de 9 pasos que deben ser muy bien explicados y entendidos por los estudiantes para que los desarrollen en sus propuestas o trabajos de maestría, para así tener un buen entendimiento del estado del arte y desarrollar un buen marco teórico en sus trabajos. Igualmente nos vamos a detener a explicar cómo es la selección de las palabras claves que parten de las preguntas de investigación, que a su vez están enlazadas a los objetivos de la propuesta de tesis o a los objetivos del trabajo final. Igualmente se va a abordar el tema de los idiomas. ¿Qué idiomas se deben utilizar la búsqueda? Sabemos que el inglés es el idioma predominante, sin embargo, las bases de datos nos permiten hacer búsquedas en español con muy buenos resultados, y así que lo vamos a abordar. También los años, que es la ventana del periodo de tiempo en el que se va a hacer nuestra búsqueda. No hay un consolidado, pero se dice muchas veces que en la última década o los últimos 10 años es un buen periodo de tiempo para recuperar la información. Sin embargo, eso lo vamos a discutir a lo largo de este video. También vamos a abordar un tema que estoy seguro es nuevo para ustedes, el tema de los conectores, de los truncadores y de los comodines, que son ese tipo de símbolos o operadores lógicos que nos permiten recuperar mayor información de las bases de datos una vez sean seleccionadas esas palabras claves. Entonces nos vamos a detener acá explicando cada uno de ellos. Finalmente se va a hacer una breve descripción de los bases de datos más empleadas para la recuperación de información. Sin embargo, esto es información que corresponde al video número 2, por lo cual los invito a continuar viendo esta serie de videos que han sido desarrollados como recursos educativos digitales y que se amplía obviamente en videos siguientes. Así que este video va a abordar toda esta temática de las búsquedas bibliográficas desde la parte teórica. Entonces, inicialmente tenemos que definir qué es una búsqueda bibliográfica. Pues bien, la búsqueda bibliográfica se define como un proceso cuyo objetivo es identificar y localizar bibliografía sobre un tema determinado. Eso lo hemos venido haciendo en forma intuitiva casi que desde el colegio, la escuela, donde teníamos un trabajo asignado y buscábamos la información. A eso se refiere una búsqueda bibliográfica. Pero ahora que ya es un poco más exhaustiva, porque para llevar a cabo los trabajos de finales de maestría o, por ejemplo, en el caso de los doctorados, las tesis, pues esta búsqueda bibliográfica tiene que ser sistemática y tiene que tener un objetivo en específico, que ese objetivo en específico se debe pensar es en función de las preguntas de investigación, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la búsqueda es un elemento esencial para evaluar la importancia de esas preguntas y mirar si esa idea que nosotros tenemos en mente en nuestro trabajo ya ha sido abordado por otros investigadores o si ya es algo totalmente nuevo. Entonces, esa búsqueda bibliográfica en este nivel de universidad pues nos permite identificar muchas más cosas y muchos más
factores y variables, por ejemplo, como el impacto del proceso que estamos estudiando, o lo novedoso, o qué estado de la técnica se tiene hasta ahora. Entonces es algo que pues no se puede tomar a la ligera. Finalmente, la búsqueda bibliográfica es el primer paso. Es el primer paso en todo tipo de proceso, bien sea académico, investigativo o un tipo de proceso de consultoría. Inclusive en la consultoría ambiental lo primero que se hace es determinar qué hay sobre algo. Entonces esa búsqueda bibliográfica siempre corresponde a esa primera etapa, y si esa primera etapa desde el inicio se hace bien, pues las etapas subsecuentes se van a desarrollar adecuadamente. Les doy un ejemplo. Cuando uno está diseñando, que eso lo vamos a ver en el segundo módulo, los experimentos para su trabajo, muchas veces el diseño de experimentos depende de lo que está reportado en la bibliografía. Entonces lo que está reportado en el estado del arte o en el marco teórico, que muchas veces lo llaman así, eso es la base muchas veces para formular nuestras metodologías de investigación. Si muchas veces no se hace eso adecuadamente, pues vamos a incurrir en gastos, en pérdida de tiempo, por lo cuanto hay que invertirle tiempo a esta primera etapa, y esto con el fin de lograr un muy buen resultado y poder finalmente consolidar nuestro trabajo de maestría que nos permita obtener el título que deseamos. Entonces, los pasos que constituyen una búsqueda bibliográfica se componen de 9 etapas. La primera etapa parte de las preguntas de investigación o pregunta de investigación que yo quiero realizar sobre mi trabajo. Esa pregunta tiene que ir de la mano claramente con los objetivos de mi propuesta de trabajo final de maestría, y tienen que ser bastante claras las preguntas, y a partir de acá es donde se formula el resto de la búsqueda bibliográfica. Entonces les doy un ejemplo. Una pregunta: si por ejemplo estamos trabajando con procesos avanzados de oxidación, que es mi caso, para la remoción de colorantes, entonces una de las preguntas es: ¿qué colorantes se han utilizado en la evaluación de los procesos avanzados de oxidación para la decoloración de aguas residuales? Puede ser una pregunta. La otra pregunta es: ¿cuáles han sido los procesos que más se han utilizado en el tratamiento, por ejemplo, de los colorantes alimenticios? Y en mi caso son los colorantes alimenticios. Entonces, estas preguntas de investigación no se pueden tomar a la ligera y son la base. Son la base para las etapas siguientes. ¿Cuál es la etapa siguiente? Las palabras claves. Entonces, una vez yo tengo mis preguntas formuladas, sé hacia dónde quiero ir, pues selecciono esas palabras claves que sean representativas y traduzco todas las preguntas, o la pregunta de investigación la traduzco en términos de palabras claves. Esas palabras claves tienen que ser palabras que no sean ni muy generales, porque pues puede ensuciar mucho la búsqueda porque recuperamos demasiada información, ni tampoco tan específicas, pues que corremos el riesgo de no recuperar la información que necesitamos, porque cuando son tan específicas, pues la información no va a ser obviamente no va a ser como tan abundante respecto a cosas muy específicas. Muchas veces hay que jugar con palabras generales y palabras específicas como para obtener unos muy buenos resultados en cuanto a los documentos. La tercera etapa es la selección de la base de datos o de las fuentes de los documentos que yo voy a tomar. Esa selección de esas bases de datos y de esas fuentes es bastante importante porque pueden facilitar o pueden entorpecer el proceso. Vamos a ver en el segundo video de este módulo, en el que les voy a explicar cuáles son ese tipo de bases de datos que hay. Hay bases de datos muy robustas como Scopus, pero pues requiere una suscripción, y esa suscripción hace que sean limitados los documentos. Hay unas bases abiertas como es Cielo, entonces nos va a permitir recuperar mucha información, acceso directo a los artículos, pero no va a ser tan abundante como si la va a tener Scopus. Entonces hay que definir esas preguntas primero, esas palabras que representan esas preguntas, y por supuesto las fuentes, para pasar a la cuarta etapa. En esa cuarta etapa se definen los conectores que vamos a utilizar para enlazar esas palabras claves. Entonces, esas palabras claves pueden ir conectadas por operadores lógicos, que nosotros los vamos a llamar booleanos. Esto lo vamos a ver en este video más adelante, en el cual podemos recuperar bastante información o muy poca. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si tenemos un conector y, supongamos procesos avanzados de oxidación y colorantes, entonces ese y va a hacer que nuestros documentos tengan ambas cosas, procesos avanzados de oxidación y colorantes. Pero si ese y lo cambiamos por un o, entonces nuestros documentos pueden tener o hablar de procesos avanzados de oxidación o de colorantes. Entonces
uno tiene que saber cómo conectar bien esas palabras para no ensuciar la búsqueda ni tampoco para limitarla. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, qué tipo de conectores hay y cómo utilizarlos. Una vez se ha hecho la búsqueda preliminar utilizando las etapas previas, una vez se ha formulado las preguntas de investigación, esas preguntas de investigación se han hecho en función de palabras claves, es decir, se traducen a palabras claves, se ha seleccionado una fuente de documentos y se han dicho, bueno, se van a utilizar estos conectores, pues pasamos a esa quinta etapa de la búsqueda preliminar. Esa búsqueda preliminar, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir determinar qué tipo, la cantidad de documentos, nos va a permitir determinar si fue exitoso o no esa búsqueda. ¿A través de qué? A través de la sexta etapa, que es la evaluación. Entonces hacemos nuestra búsqueda preliminar y hacemos la evaluación de esa búsqueda preliminar. Si definitivamente reconocemos que esa búsqueda preliminar fue muy pobre o fue demasiados documentos, pues nos tenemos que regresar a la primera etapa, verificar si nuestras preguntas de investigación fueron formuladas correctamente o si las palabras que utilizamos para traducir esas preguntas a cosas más concretas fue las adecuadas, o si esas fuentes de información no eran las que necesitamos, o si los conectores fueron muy generales y necesitamos ser más específica. Entonces esa sexta etapa de evaluación, a partir de esa quinta que se hizo la búsqueda preliminar, pues nos permite hacer como un primer acercamiento a lo que va a ser nuestra búsqueda. No debemos tener miedo. Si nos damos cuenta, identificamos que la búsqueda no fue bien hecha a través de la búsqueda preliminar y a través de su respectiva evaluación, pues nos devolvemos a las etapas anteriores. Una vez en esta sexta etapa nos contestamos la pregunta sí, los documentos son relevantes, pasamos a la recuperación. Esa etapa de la recuperación va a estar muy ligada a la etapa 3. ¿Por qué? Porque esa recuperación va a estar muy limitada a esas bases de datos. Si son de libre acceso, pues podemos conseguir muy buena cantidad de documentos. Si es de acceso restringido, pues gracias a las bases de datos que tiene la universidad, pues vamos a poder formular y vamos a poder, más que formular, extraer bastante información, pero con ciertas limitaciones. Entonces esa recuperación de documentos va a ir mucho con esa etapa 3, que es bastante importante, pero eso se los voy a explicar en el tercer video de este módulo, en el cual vamos a abordar unas herramientas que nos permiten extraer en forma legal los documentos para nuestras búsquedas bibliográficas. Una vez se recuperan los documentos, pues sabemos que es mucha información y hay que hacer una selección, porque pues no estamos en capacidad de leernos 1000 artículos ni 2000 artículos, no, hay que hacer una selección de esos que son más relevantes. Esa selección, de una vez que se ha recuperado, va de la mano con la rigurosidad y la veracidad de la información. No todo lo que vamos a encontrar nos va a servir. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a tener una rigurosidad mayor o va a ser mucho más cercano a nuestro tema de trabajo final de grado. Por lo tanto, esa selección de esos documentos van a ir con esos dos enfoques. Primero, que sea útil para mi trabajo, claramente, que eso pues lo hemos definido desde la pregunta de investigación, y lo otro es la rigurosidad. Hay trabajos que están publicados pero pues que no tienen una rigurosidad adecuada, entonces pues es mejor descartarlos por tajo. Pero finalmente, esa selección y esa recuperación también se pueden hacer con herramientas que nos faciliten. Supongamos, podemos extraer las palabras clave, los títulos y los abstracts de los artículos, los podemos organizar en Excel, y el mismo Excel y otras herramientas pues nos permiten hacer ¿qué? Hacer una depuración preliminar. Una vez tenemos esa depuración preliminar, inclusive la Universidad Nacional, un profesor de la universidad desarrolló un software que es el Tree of Science o Árbol de la Ciencia, el cual saca 80 artículos que son los fundamentales respecto a un tema específico, 20 son la base, es decir, son los artículos clásicos que todos consultan, los otros 20 es como un tronco, como imaginemos un árbol, un tronco que dan como ese soporte, y los otros es 40 artículos corresponden a esos artículos más recientes, es decir, los que más han tenido como auge. Entonces esa selección de documentos se pueden hacer a través de ese tipo de software para llegar finalmente a la novena etapa, que es la síntesis de los resultados, es decir, donde yo ya elaboro
un resumen de los documentos que más me han importado y los documentos que más van a influir en mi proceso de búsqueda para el estado del arte y para el marco teórico de mi trabajo final de grado. Entonces esa síntesis, también apoyado con otras herramientas, se puede hacer en forma sistemática y en forma rápida. Esto también lo vamos a abordar en los videos siguientes. Todos estos pasos los vamos a desenvolver y los vamos a explicar aquí en este video, pero se va a profundizar en unos, en el video 2, que es las bases de datos y cómo recuperar información de ahí, y en el video 3, donde vamos a mirar ese tipo de herramientas que me permiten seleccionar y me permiten recuperar mucha de esa información. Hasta ahora hemos visto las 9 etapas que se van a explicar a lo largo de este video, pero antes de continuar debemos preguntarnos cómo se elabora una estrategia de búsqueda y qué elementos son más claves de todas esas etapas que hay que cursar. Pues los elementos claves, según lo que se han reportado en diferentes artículos y lo que han dicho diferentes investigadores, radica en las siguientes etapas y que son definitivamente claves, o los siguientes elementos, que son las palabras claves, el lenguaje que vamos a utilizar, el tipo de documento que vamos a buscar o los tipos de documentos, porque podemos incluir uno o varios, los años, que es la ventana de tiempo que voy a determinar para hacer mi búsqueda, si es la última década, las últimas 2 décadas, los últimos 5 años, que en realidad eso depende de la madurez de la tecnología que yo estoy utilizando. Entonces esos años de búsqueda son importantes. Los truncadores y los conectores son bastante importantes porque pueden limitar la búsqueda bibliográfica o por el contrario ampliarla, o puede jugar en contra empleándola demasiado. Por supuesto las bases de datos, pero este tema es tan complejo que va a ser la discusión del segundo video, por lo cual los invito a continuar viendo los videos de este primer módulo. Así que a continuación voy a empezar a explicar cada uno de los elementos, empezando desde el lenguaje y tipo de documento. Entonces veíamos en las etapas que se deben llevar a una búsqueda bibliográfica que la primera es la formulación de las preguntas de investigación, y posterior a eso debemos seleccionar esas palabras claves que me ayuden a responder esas preguntas. Entonces es muy importante, demasiado importante, ese tipo y la selección de esas palabras a la hora de hacer una búsqueda bibliográfica. Es supremamente trascendental y eso definitivamente va a marcar el éxito o el fracaso de nuestra búsqueda bibliográfica. Entonces esas palabras claves se tienen que hacer en torno a las palabras que más se repiten en nuestra propuesta de trabajo de grado, porque hay unas palabras obviamente que nosotros decimos, bueno, estas son las principales, entonces generalmente están asociadas a las que más se repiten, y también esas palabras tienen que evitar que se cometan errores. ¿Por qué? Porque hay errores habituales al momento de la selección. Lo que les mencionaba, no se pueden escoger palabras ni muy generales para no ensuciar, ni tampoco tan específicas para de pronto tener información muy poca o muy precaria. Entonces tiene que ser un balance de las dos, entre palabras generales y palabras más concretas, pero ahí entra a jugar lo que vamos a ver más adelante, que son nuestros conectores. Entonces esas palabras claves o esas selecciones va a permitir localizar todos esos documentos de nuestro interés. Definitivamente, si se hace una mala selección de estas palabras y se toman a la ligera, pues la localización de documentos va a estar muy restringida o por el contrario muy sucia. Entonces básicamente aquí, y las palabras claves son las que dan el cimiento para las etapas siguientes, y la importancia no puede ser subestimada, porque si esas palabras claves no son debidamente seleccionadas, que se hacen a través de las preguntas de investigación y en conjunto entre el estudiante y el profesor que apoya el trabajo de maestría, pues eso puede llevar a que se cometan errores. Entonces, por lo tanto, la invitación es siempre seleccionen las palabras a partir de las preguntas de investigación que salen de los objetivos de su propuesta de tesis. En cuanto al lenguaje, esta discusión se ha dado en muchos espacios, y casas editoriales como Elsevier han determinado que más del 52% de las publicaciones científicas se dan en idioma inglés y solo un 2% en español, por lo que definitivamente vemos que la hegemonía la sigue teniendo el inglés como lenguaje de la ciencia. Si bien es claro que leer en español es mucho más ameno para nosotros y mucho más fácil y comprensible, el hecho de limitar nuestras búsquedas al idioma español, pues vamos a reducir notablemente
el número de documentos que podamos recuperar para nuestra búsqueda bibliográfica. Por lo tanto, la recomendación, y según el Sevier, siempre es hacer las búsquedas en las bases de datos o en los buscadores en idioma inglés, porque definitivamente pues el inglés tiene esa particularidad que es universal para casi todos y muchas personas alrededor del mundo lo hablamos en comparación del español. Pero no solamente juega un papel importante el idioma es bastante importante, también juega los tipos de documentos que vamos a recuperar. Muchas veces nos sesgamos y pensamos que solamente deben ser artículos científicos lo único que tiene el contenido valioso para nuestro trabajo, pero en realidad hay otro tipo de documentos, como están los capítulos del libro, inclusive libros, las tesis son bastante importantes, las patentes. Hay bases de datos y repositorios de universidades donde nos permiten recuperar tesis, donde hay información muy valiosa, y esa información tan valiosa pues nos puede servir al momento de formular nuestros trabajos finales de grado. Las patentes en particular, como lo vamos a ver en el segundo video, las patentes nos permiten determinar algunas variables o condiciones de operación, por ejemplo en mi sistema, que pueden ser útiles al momento de hacer experimentación, al momento de realizar pruebas. Por lo tanto, no podemos limitar solamente la búsqueda de los artículos, que está muy bien, sino incluir dentro de nuestras búsquedas capítulos de libros y tesis para que sea mucho más global y podamos recuperar muy buena información. En cuanto a los años de publicación, es muy importante considerar los siguientes elementos. Primero, que la ventana de tiempo en el que vamos a hacer nuestra búsqueda es relativo y depende de cada ciencia. Y depende, pues, como les mencionaba, de la madurez de nuestra técnica. Hay técnicas que, por ejemplo, los tratamientos convencionales que están muy maduros, entonces tenemos que remitirnos a referencias de décadas pasadas, mientras que por ejemplo técnicas como los procesos avanzados de oxidación son muy nuevos, entonces tenemos que remontarnos a los últimos 10 o 15 años. Entonces, según Juan, que es un experto, nos dice que no hay una regla general que sea aplicable a todos estos procesos, es decir, que nosotros no podemos decir, bueno, tienen que ser la ventana de tiempo de los últimos documentos en los 10 años o en los 5 años. No hay una regla general y eso va a depender de cada ciencia. Entonces, Juan también nos menciona que debe haber un equilibrio entre precisión y actualidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es precisión y actualidad? Es decir, precisión se refiere a que la ventana de tiempo sea lo suficientemente amplia que nos permita identificar documentos relevantes que sean la base, al igual que documentos que sean actuales y que definitivamente nos muestren una tendencia. Entonces, en realidad, la ventana de tiempo tiene que ser tal que nos permita llevar ese balance entre precisión y actualidad. No podemos ni irnos hacia años muy atrás porque pues omitimos la información reciente, ni tampoco irnos hacia a últimos años porque pues podemos perder información, por ejemplo, cuando las tecnologías están muy maduras. Por su parte, Abramo dice que puede ser una ventana suficiente, por ejemplo, los 3 últimos años, y que puede ser representativo. En este caso, pues hay mucho debate porque no se ha considerado que 3 años o 5 años sea el parámetro para definir. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en los últimos 3 años pues sabemos que la ciencia se renueva cada tanto periodo de tiempo y que pues se va perdiendo una obsolescencia. Pero las bases, siempre hay que remitirse a esas bases, por lo cual Waldman en 2016 nos hablaba que se requiere una ventana entre 5 e incluso 10 años, que es algo como más moderado. Entonces, de 5 a 10 años pues nos puede dar una información bibliográfica, un periodo de tiempo en el que podemos recuperar los documentos, es decir, los últimos 10 años, los últimos 5 años, donde nos pueden mostrar tendencias y tomar artículos base. Para esto yo siempre recomiendo a los estudiantes remitirse en los periodos de tiempo entre 10 años, puede estar muy bien, o a 5 años, que ya resulta demasiado corto, pero siempre, como lo mencionábamos y lo dice Waldman, eso es relativo y va a depender de cada ciencia, va a depender, cada tanto se renueva, por lo tanto no hay un patrón y es el estudiante junto a su tutor quien define cuál va a ser ese periodo de tiempo donde se va a hacer esa recuperación. Si de pronto el periodo de tiempo resulta muy corto, pues habrá que ampliarlo. Si resulta demasiado robusto, pues hay que remitirse a las últimas publicaciones y sobre todo remitirse a los artículos de revisión que llevan un buen resumen y en forma crítica del estado del arte de nuestro proceso.
Veíamos que las dos primeras etapas de la búsqueda bibliográfica corresponden a las preguntas de investigación y a su vez de las palabras claves que surgen a partir de esas preguntas de investigación. Una vez se tienen esas palabras claves y se han seleccionado la base de datos en donde se va a extraer la información, pues se escogen los truncadores y los conectores que van a enlazar esas palabras claves de nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, los truncadores son muy importantes porque posibilitan recuperar diferentes formas de una palabra a partir de su raíz. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la palabra bibliometría, bibliográfico, bibliométrico, la raíz es biblio. Entonces, si ponemos un truncador, pues nos va a recuperar todas esas palabras que tengan esa raíz biblio. Igualmente, los conectores establecen esas relaciones lógicas. Los conectores, al establecer esas relaciones lógicas, pues permiten que la recuperación sea mucho más global o mucho más sesgada. Vemos, por ejemplo, en el caso de los truncadores, los que más se utilizan, aunque eso claramente, y es muy importante que lo sepan desde ahora, los truncadores dependen de la base de datos. Es decir, si buscamos en Scopus, Scopus tiene sus propios truncadores, al igual que Google. Pero el que ha sido muy universal es el asterisco. Entonces, el asterisco como truncador, nos permite que nosotros tomemos la raíz de la palabra, pongamos la palabra biblio, asterisco, y podamos recuperar todas las palabras asociadas a esa raíz. Igualmente está el truncador interrogante. Ese interrogante es muy importante, al igual que el signo dólar o pesos, que lo vamos a ver ahorita, porque nos permiten determinar sufijos y prefijos en la palabra, ¿cierto? Muchas veces tenemos una raíz y puede cambiar simplemente el prefijo de esa raíz o el sufijo de esa raíz, y eso lo podemos reemplazar con interrogante. Aunque eso más que todo la tendencia es con el signo pesos, pero también se puede utilizar con interrogante. Sin embargo, el signo pesos, por ejemplo, nos puede servir, o el interrogante nos puede servir en este caso, para, por ejemplo, sustituir, si es una palabra en español, la presencia o no de una tilde. Podemos hablar, por ejemplo, remoción de contaminantes, pues esa remoción puede ir tildada o no, dependiendo cómo lo hayan ingresado en la base de datos. Entonces, para evitar que perdamos información, si por ejemplo la palabra va tildada o no va tildada, en la palabra o de remoción, esa o ponemos un interrogante y esa nos va a servir como para recuperar las palabras que estén o no tildadas. Igual que el que veíamos con el signo interrogante, el signo dólar, el signo pesos también nos va a servir sobre todo para sufijos y prefijos, y eso va a depender de la base de datos. En cuanto a los conectores, están los conectores booleanos, que son los y, los o y los and not. Ahorita vamos a especificar cada uno de ellos, pero rápidamente los y son de inserción, es decir, si tenemos tres palabras claves, por ejemplo, remoción y colorantes y oxidación, esos artículos, esos documentos que yo recupere tienen que tener esos tres elementos. Por su parte, si utilizamos el or o, podemos poner oxidación o colorantes o tratamiento, pues nos va a recuperar esos documentos que tengan alguna de esas tres palabras, no las tres como ocurre con el i. Y el and not es para descartar. Esto pasa mucho, sobre todo cuando tenemos en algunos casos, por ejemplo, palabras indeseadas. Eso pasa sobre todo cuando hay abreviaciones, que ponemos and not, a nuestra búsqueda le ponemos el conector y o or, o podemos una combinación de los dos y ponemos, es decir, and not y no, y que no me incluya tales palabras. Entonces, estos truncadores y esos conectores pues dan la posibilidad de recuperar más información, porque su uso es importantísimo al momento de realizar la búsqueda bibliográfica. Entonces, para dar algunos ejemplos y dar mayor claridad sobre el uso de los truncadores e incluso comodines, como muchas veces los llaman, o wildcard, eso es muy importante que tengan presente esta palabra para buscar en su base de datos, porque les repito nuevamente, el tipo de truncador depende de la base de datos. Les voy a dar algunos ejemplos y la forma en que se usan. Entonces, el asterisco utiliza las palabras raíz. Ese asterisco, al utilizar las palabras raíz, me fui a Scopus e hice una búsqueda para que evidencien cómo un truncador nos puede facilitar o no la recuperación. Entonces tenemos la palabra remove, y lo utilicé con conexión con el conector y, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, remove and pollution and wastewater. Si pongo la palabra remove, entonces pues lo sesgo solamente a eso, pero puse la base remove.
asterisco, y recuperé, en este caso en Scopus, 32.393 documentos. Cuando utilizaba la palabra removal, que es lo que habitualmente nosotros hacemos, pues recuperaba menos, recuperaba apenas 30.000. A ver, que no es muy significativo, pero en esos 2.000 y tantos que se perdieron, pues puede estar documentos claves. Pero sí da un caso mucho más grave cuando yo utilizaba la palabra removing. Cuando utilizaba la palabra removing, igualmente pollutants and wastewater, solamente recuperaba 3.000 palabras. Entonces, para evitar, si es bueno utilizar removal o removing, pues utilizo la base de ambos, que es remove, y el signo asterisco, como está acá. Entonces, ese signo asterisco va a permitir que yo recupere mayor cantidad de información. Lo mismo sucede con el interrogante. El interrogante, supongamos, estamos haciendo una búsqueda en español y tenemos el caso y el problema de los acentos. Entonces me fui a buscar patentes y dije, bueno, busquemos, por ejemplo, remoción de colorantes, porque me interesa ver el estado de la técnica en cuestión de patentes. Entonces puse la palabra remoción inicialmente, and colorants, o sea, que tuvieran las dos, y le puse el acento. Cuando le puse el acento, pues recuperé 18 documentos. Cuando lo cambié ese acento, porque hay personas que no lo indexan sin acento en la O, entonces puse remoción, el interrogante, colorante, pues ya recuperaba 21. Esto en este caso de patentes es porque pues obviamente las patentes son más reducidas que los artículos, pero imagínense donde estuviéramos buscando artículos en español. Entonces ese tipo de interrogantes nos pueden servir mucho al momento de recuperar mayor cantidad de información. Y al igual que el signo dólar, el signo pesos, el interrogante también sirve para los sufijos y los prefijos. Veamos, yo les hablaba anteriormente, por ejemplo, la palabra biblio. Si ponemos la palabra biblio y ponemos el signo pesos o dólar o el signo interrogante, nuestro buscador puede encontrar bibliografía o bibliología, supongamos. Si lo ponemos como sufijo, es decir, como terminal. Si lo ponemos como prefijo, cualquiera de estos dos, pues básicamente nos va a recuperar es que todo lo que sea antepuesto pero que termine en bibliografía. Entonces, por ejemplo, en este caso me va a recuperar la palabra topo, bibliografía, bio, bibliografía o tipo bibliografía, ¿cierto? Igualmente se puede utilizar en forma paralela como infijo, es decir, como prefijo y como sufijo. Entonces se puede poner al inicio y se puede poner al final de la palabra. Cuando lo ponemos al inicio o al final de la palabra, pues me va a recuperar todos los elementos anteriores, siempre y cuando tengan la palabra biblio en alguna parte de las palabras claves. Entonces es muy importante que consideren esto al momento y recuerden, estos truncadores y estos comodines son únicos para cada base de datos, por lo cual deben consultar previamente en la base de datos cuáles son. Eso lo vamos a ver en el segundo video. Al igual que los truncadores y los comodines, los conectores son muy importantes al momento de la búsqueda bibliográfica. Vemos que en el caso del conector y supongamos tengamos estos dos conjuntos, el conjunto de remoción, que lo vamos a llamar conjunto A, y el conjunto colorantes, que lo vamos a llamar conjunto B. Ambos casos, si utilizamos el conector y, pues los documentos que vamos a recuperar tienen, que es este azul sombreado, tienen que tener ambos términos, tanto remoción como colorantes. En el caso del conector o OR en inglés, porque pues la mayoría de bases de datos están en inglés, tenemos nuevamente el subconjunto remoción, el subconjunto colorantes, pero en este OR nuestros documentos va a incluir absolutamente todo este conjunto. ¿Por qué? Porque van a ser esos documentos que tengan o la palabra remoción o la palabra colorantes. Entonces la recuperación va a ser mucho mayor si la comparamos con el conector y o el conector AND, porque estamos reduciendo nuestra búsqueda a esta parte, mientras que aquí estamos tomando la totalidad. Sin embargo, el conector O pues puede ensuciar mucho más la información que conseguimos. Por su parte, el conector NOT o AND NOT pues es un excluyente, es decir, nosotros queremos omitir una palabra, queremos buscar solamente la palabra colorantes de los artículos o documentos relacionados con colorantes, pero no con remoción. Pues entonces ponemos colorantes más lo que queremos buscar y la palabra and not remotion. Eso es muy importante el momento de excluir palabras que pueden generar ciertos problemas en nosotros, pero igual esto se los he comentado, pero sí es muy importante que lo tengan presente.
Aquí voy a ahondar un poco sobre las bases de datos, sin embargo esto es tema del segundo video, por lo cual los invito a que vean ese video. La primera es Scopus, que es la base de datos más grande que pertenece a la casa editorial del Elsevier. Scopus engloba documentos de muchas disciplinas, es multidisciplinario y esta base de datos es considerada la principal. Al igual que Scopus, Web of Science, o WOS, como es conocido por sus siglas, pertenece en este caso a la casa editorial de Clarivate y recoge documentos desde 1900 a la fecha, por lo cual, al igual que Scopus, tiene un volumen importante de información. Sin embargo, Scopus y Web of Science son por suscripción, por lo cual el acceso a estas bases de datos se debe hacer a través de la plataforma virtual de la universidad. La otra base de datos que hemos utilizado, yo creo que casi todos, ha sido Google Scholar, donde se hace recuperación de un muy buen volumen de información y creo que es de las que tiene mayor información y más asequible. Sin embargo, como les mencionaba, Scopus y Web of Science tiene una revisión por pares académicos que hacen que la información sea un poco más controlada y sobre todo un poco más rigurosa, mientras que en Google pues encontramos todo tipo de información, incluso alguna que no es como tan adecuada. Entonces con Google se puede hacer una búsqueda preliminar, pero se debe tener cuidado con la información que se extrae, pero eso lo vamos a discutir más en el segundo video. En cuanto a la cuarta base de datos está Cielo, que Cielo es una base latinoamericana que trascendió hacia Iberoamérica, incluyendo España y Portugal, y este incluye información científica también de todas las ramas de conocimiento. Esta, al igual que DOAC, son bases de datos de Open Access o de libre acceso, las cuales permiten acceder en forma directa a los artículos sin necesidad de una suscripción. Ambas bases de datos también son multidisciplinarias, al igual que Cielo y DOAC, y permiten pues la descarga casi que directa de la mayoría de los artículos y de las referencias. Es muy importante porque se están promoviendo el acceso abierto a la información, que es una tendencia mundial a nivel de ciencia. La otra que se encuentra es EBSCO. Tiene gran volumen de documentos y lo más importante es que esta base de datos incluye repositorios de varias universidades, por lo cual se pueden descargar tesis, que las tesis dan importante información sobre algunas investigaciones. También hay otro tipo de bases de datos, está Radilic, que va por la misma camino de Cielo, LatinDesk y Wiley, que es una casa editorial que tiene también capítulos de libros y libros. También está PatentScope para descargar patentes y consultar patentes que nos pueden ser muy útiles al momento de nuestra búsqueda bibliográfica y estado de la técnica. Esto lo vamos a discutir más claramente en el video 2. Entonces hasta ahora hemos visto la mayoría de las etapas y pasamos a la etapa 6, que es la búsqueda preliminar. Entonces, una vez hemos definido las palabras claves, la base de datos donde es más adecuada para nosotros, pasamos a la búsqueda preliminar. Pues esa búsqueda preliminar nos va a permitir hacer un primer acercamiento de cuáles documentos se van a recuperar a través de esa estrategia de búsqueda que escogimos. Aquí es el punto donde podemos decir, bueno, si es correcto, continuamos con el proceso de descarga y de recuperación de información. Si no es así, nos tenemos que remontar a las etapas previas. Por lo tanto, esta búsqueda preliminar es como el primer sondeo que se debe hacer y es muy importante hacerla antes de hacer cualquier tipo de descargas para evitar errores. Entonces, hasta el momento, pues ya se hizo la búsqueda preliminar, tenemos que evaluar lo que contiene esa búsqueda preliminar. Para eso tenemos que verificar que nuestras preguntas de investigación que formulamos sí se vean contestadas con esa información que se recuperó y obviamente si esos documentos recuperados a través de esa búsqueda preliminar son concordantes con nuestras palabras claves y preguntas de investigación. Igualmente, acá es en este punto de la evaluación donde nos tenemos que plantear la opción de repetir o de cambiar alguna de las etapas previas en caso que no sea satisfactoria la respuesta o los documentos que hemos obtenido. Se debe hacer acá una breve lectura, siempre se sugiere en la parte de la evaluación hacer una breve lectura, por lo menos verificar títulos y abstracts, al igual que palabras claves. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una idea si definitivamente esa forma que planteamos la búsqueda fue adecuada o no. Por último, miramos el interés. Si
las referencias o los documentos que descargamos son de interés, y si no, pues nuevamente tenemos que repetir. Si la respuesta es que sí es de interés, que responde a las preguntas, podemos llegar a la siguiente etapa, que es la recuperación de la información. Recordemos que esa etapa es bastante importante en nuestro proceso. Una vez hemos hecho la evaluación de nuestra estrategia de búsqueda y estamos conformes y da respuesta a los requerimientos de nuestras preguntas de investigación, pasamos a la etapa, yo creo que de las más críticas, que es la recuperación de la información. Pues para recuperar la información, primero se debe hacer a través de los sistemas que nos ofrece la universidad, como las bases de datos que tiene la universidad por inscripción, como lo es Scopus, como lo es EBSCO, Entonces es importante recurrir inicialmente a los recursos que ofrece la universidad para hacer la descarga de esa información, que es el insumo para nuestra búsqueda bibliográfica y para determinar el estado del arte de nuestro proceso que queremos estudiar. Igualmente, las bases de datos pues tienen limitaciones, bien sea por la ventana de tiempo, es decir, los años donde podemos consultar los documentos van a estar limitados, porque eso depende de la inscripción que tenga la universidad, al igual que los artículos que están allí. Hay artículos que no van a ser accesibles. Por lo tanto, otras plataformas como ResearchGate nos permite tener un contacto directo con los investigadores. Esto en el caso, por ejemplo, que requiramos información, y le podemos escribir directamente a ese investigador si nos puede compartir su artículo o si nos puede dar una ampliación sobre su proceso investigativo. También hay otras herramientas que nos permiten descargar información en forma gratuita, pero les menciono que esta parte de recuperación va hacia el video 3. Entonces, ¿qué otras herramientas está? Está Lazy Scholar, que nos permite descargar artículos, Copernio, que va de la mano con EndNote, que es de Clarivate. Ellos nos permiten descargar también artículos científicos en forma legal y gratuita. Google Scholar también ofrece esa opción, al igual que Mendeley. Mendeley y EndNote nos sirve para referenciar, pero también nos sirve para descargar documentos. Así que es muy importante ver el video 3, donde voy a ampliar más esta información sobre la recuperación de información. Análisis y síntesis. Perfecto, el análisis y síntesis, que es la última etapa. Una vez hecho el preliminar, se ha hecho la recuperación, se hace con 6 etapas fundamentales. La primera es la selección de los documentos recuperados. Vamos a decir, bueno, recuperamos estos documentos, estos son los más relevantes porque tienen esta información. Se hace una clasificación, esa clasificación son los artículos base. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que los artículos más citados, esos artículos más citados son nuestros artículos base. Los artículos que son, como digamos que vinieron a desarrollar lo que hicieron los artículos base, que son los que dan, digamos, idea más de la técnica, y los artículos recientes. Siempre es bueno clasificarlo de esa forma, pero yo les voy a explicar cómo se hace eso a través de una herramienta que es el Tree of Science. Tener cuidado, no todo lo que se publica es creíble. Esta parte es muy importante. Ustedes también tienen la posibilidad de los documentos que descartaron, descartarlos. Si ustedes descargan un documento y ven que ese documento tiene fallas, pues no tengan miedo, no crean que un artículo es palabra de Dios. En los artículos también se pueden ir errores, en los capítulos de libros se pueden ir errores. Eso es porque muchas veces por procesos, digamos, de pares académicos que fallan, o bueno, procesos del mismo investigador o editoriales, muchas veces se cometen errores. Esos son muy ocasionales y raramente ocurren, pero muchas veces pueden ocurrir. Entonces siempre es bueno cotejar los documentos entre ellos mismos, y si uno ve que entre los documentos tiene una idea en común, hay uno que no la tiene en común, pero que la sustenta bien, puede que sirva. O definitivamente, si no está bien sustentada, pues uno ya empieza a sospechar que el documento no está muy bien. Hacer búsquedas inversas, es decir, con la información que tenemos, formularnos una pregunta y mirar si esta información está ahí. Si la recuperamos, vamos a decir, listo, este documento es de importancia, por lo tanto lo voy a utilizar, y para esto vamos a ver cómo se utiliza una herramienta que es el BOSBeaver. Y la síntesis es ya capto los documentos importantes, los más esenciales para mi trabajo, y con este me caso y desarrollo. Estas son algunas referencias importantes que se deben considerar al momento de realizar una búsqueda bibliográfica, por lo cual los invito a consultarlas. Y también los invito a revisar esta información que está en estas referencias, porque les va a dar bastantes elementos para sus búsquedas.
Entonces les recuerdo que este es el primer video, el video sobre conceptos básicos sobre búsquedas bibliográficas como apoyo a las tesis y a los trabajos de maestría. A ustedes muchas gracias por el tiempo de tomarse a ver este video y recuerden que hay otros videos que les va a permitir desarrollar este tipo de habilidades.